En primer lugar, gracias por venir aquí al Meetup de Spark. Estoy viendo caras conocidas, otras nuevas. Eso es bueno porque cada vez somos más y compartimos una pasión, el Big Data, Spark, todo eso. Y nada, bueno, hoy vamos a hablar de un motor de agregación en tiempo real que hemos hecho en Stratio, que es una herramienta open source, pero lo queremos enfocar para que vayamos viendo un poco qué cosas hemos usado de Spark Streaming, de Spark SQL y qué problemas nos hemos encontrado, cómo los hemos resuelto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estos que están aquí en primera fila son mis compañeros de equipo, aunque hay algunos más que no están aquí. La herramienta es open source, podréis entrar en GitHub y ver nuestro código y todo eso, ¿vale? Bueno, yo soy José Carlos, soy arquitecto en Stratio y además de Spark, pues me encanta Scala, AK y todo lo que son bases de datos en SQL, ¿vale? Pero bueno, aparte del Big Data también somos humanos, viajamos y hacemos cosas. Y bueno, aquí tenemos lo que serían todos los integrantes de Sparta, ¿vale? Todos los que en algún momento han colaborado en el proyecto, si podéis ver que no es algo pequeño, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver cómo en un principio vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería Sparta para que cuando luego vayamos viendo cada una de las secciones sabréis de qué estamos hablando, ¿no? De qué parte de Sparta es la que se corresponde con los distintos problemas, con las distintas performances que hemos hecho o de las cosas que hemos hecho sobre Spark para extender su funcionalidad, para corregir pequeños problemas que te vas encontrando a la hora de ejecutar trabajos dentro de Spark. Y bueno, en un principio, bueno, aquí tenéis el casco, en Stratio el logo, porque nosotros nos decimos que somos espartanos y bueno, en realidad el RTA es Real Time Analytics. Nosotros lo que hemos intentado hacer es una herramienta que recoja datos en streaming y haga agregaciones sobre ese streaming para luego después poder salvarlo en cualquier base de datos o seguir un flujo de streaming completo, ¿no? En un principio la arquitectura de Sparta la tenemos aquí. Nosotros hemos hecho una API REST en donde cualquier usuario puede llegar y mandar un simple JSON y eso lo que va a hacer es generar un trabajo de Spark, ¿no? O sea, hemos intentado que cualquier usuario sea capaz de interactuar con un clúster de Spark sin tener conocimientos reales de qué es lo que hay por debajo, ¿no? De streaming, de SQL y de lo que sería toda la ejecución en clúster de Spark, ¿no? De esa manera también hemos construido un frontend, que luego en la demo lo veremos, un frontend donde podemos ir definiendo cada uno de los componentes de Sparta y de esa manera pues es mucho más amigable para el usuario. Si nos fijamos aquí, tenemos un driver. Este driver por debajo es una API y está hecha con AK. O sea, una pregunta aquí, habíamos dicho que hacía falta ciertos conocimientos de Scala, de Spark. ¿Cuánta gente sabe Scala, por ejemplo? Si podéis levantar las manos. Bien, bien. ¿Y de Spark? Vale. ¿Y de AK? Menos, pero bueno. Bueno, en realidad lo que hemos hecho es un gestor de trabajo en donde el usuario define inputs, que sería la entrada de streaming. Luego después tenemos nuestro motor de agregación, que está hecho sobre Spark. Y luego tenemos unos outputs, bases de datos no SQL, cosas como Kafka, bases de datos clave valor como Redis o simplemente bases de datos SQL, porque Sparta realmente
si nosotros montamos un sistema Big Data de streaming, puede ser que nuestra entrada de streaming sea un volumen gigante de datos, pero realmente cuando realizamos las agregaciones el resultado ya no sea Big Data, ¿vale? O sea, podemos pasar de un mundo Big Data a un mundo controlado, ¿no? por bases de datos conocidas como Oracle, Postgres o MySQL, ¿no? La realidad también es que nosotros aquí hemos hecho un sistema que es completamente plugable. O sea, un input, nosotros hemos desarrollado varios inputs que se corresponden con los receivers de Spark Streaming, y bueno, en un principio pues tenemos Twitter, Flume, Kafka, algunos que hemos implementado nosotros como RabbitMQ, pero hemos dejado abierta un SDK para que, como el proyecto es open source, cualquier usuario pues pueda colaborar en el proyecto, o si él lo necesita para su proyecto, pues lo puede implementar, ¿no? Y en el mismo sentido tenemos los outputs, ¿no? Nosotros hemos hecho los básicos: Mongo, Cassandra, Elasticsearch, Solar, Redis y base de datos SQL, Kafka, pero realmente ahora después veremos cómo en Spark nos ofrece una facilidad grande a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? En Spark Streaming lo que nosotros hacemos aquí dentro también tenemos cierta parte dentro del SDK, por lo tanto también es plugable, ¿no? Si las operaciones que nosotros hacemos de agregación, como una media o una varianza, una desviación típica, no son las que el usuario necesita, se pueden desarrollar fácilmente. Si nos fijamos, estamos muy acoplados a Spark, ¿no? Un input para nosotros es un receiver de Spark Streaming, por lo tanto si no hay un receiver para nuestro caso de uso, Spark nos ofrece una API para poder implementar un receiver, por lo tanto podríamos resolver nuestro caso de uso creando un receiver de Spark. Ahora después veremos cómo nosotros hemos hecho algunos de ellos y es relativamente fácil. En el mismo sentido, bueno, los outputs nosotros nos hemos aprovechado de la API de Datasource de Spark. O sea, cuando nosotros tenemos un data frame, ese data frame podemos persistirlo en una base de datos Big Data como Mongo, como Elastic, como Cassandra, porque realmente las empresas que mantienen las bases de datos, como DataStax o Elastic, han desarrollado un plugin, un paquete de Spark para poder guardar los RDDs, que los transformamos a data frame y los podemos guardar en las bases de datos, ¿no? Ya en los otros meetups mi compañero os lo ha comentado, ¿no? Ahora no vamos a volver a ver las mismas cosas, pero bueno, nosotros nos hemos aprovechado de eso desde el principio y fue una elección acertada, porque al fin y al cabo no tenemos que estar desarrollando con cada nueva utilidad que saca la base de datos, no tenemos que estar nosotros desarrollándola, ya la desarrollan por nosotros, ¿no? En el plugin. Sin embargo, en Stratio hemos hecho el de MongoDB, o sea, si queréis ponerle estrellitas en GitHub y todo eso, podéis darle. Y bueno, las tecnologías que hemos usado son AK, Scala y Spark, y es que realmente en Spark bailan juntos, o sea, son lo que tenemos que controlar para que todo esto funcione, ¿no? Vamos a centrarnos en un principio en la parte de los inputs, y como os he comentado, nosotros hemos desarrollado Receiver de Spark. Spark nos proporciona una API. Esa API es bastante sencilla, puesto que nos ofrece dos formas de hacerlo, ¿no? Podríamos nosotros implementar una clase abstracta, que sería un receiver, y ese receiver con una función store pues guarda la información y es lo que realmente luego nos llega en el streaming de Spark, ¿no? Por otro lado, nos ofrece la posibilidad de meter toda esta funcionalidad dentro de un actor. O sea, si nosotros tenemos un programa con un sistema de actores en donde vamos pasando mensajes y mandamos la información con actores,
si extendemos el actor helper, podemos hacer esa funcionalidad de store dentro de nuestro propio actor con un mensaje. En un principio Spark usaba bastante ACA y ahora en las últimas versiones está eliminando toda la funcionalidad que tenía dentro de ACA. Creo que en la versión 2.0 quieren quitar la dependencia. Probablemente si yo tuviera que hacer ahora un receiver no lo haría con el actor, ¿no? Sino que lo haría con el receiver. Y bueno, nosotros en un principio el receiver más sencillo que hemos desarrollado es un WebSocket en donde nos conectamos a una web y nos manda los datos en streaming, ¿no? Para nosotros, para hacer ejemplos y pruebas, es bastante fácil a la hora de montar este tipo de receiver porque no necesitamos un Kafka o un Rabbit levantado para hacer cualquier prueba que no sea la parte de un input, ¿no? Por ejemplo, ahora después igual nos da tiempo, si nos da tiempo veremos una demo leyendo la información que genera la web de mitad y nos va mandando en streaming toda esa información y podemos hacer agregaciones sobre los datos que nos manda. Si vemos el SDK de Spark, lo que os he comentado antes es muy fácil, o sea, nosotros nos crearíamos una clase receiver, myReceiver, que extiende receiver, que es una clase abstracta porque si os fijáis le tenemos que pasar un parámetro que es el nivel el storage level. El storage level normalmente es lo que en Spark, cuando hablamos de memory only, memory and disk, cuando recibimos los datos de streaming, si queremos que solamente los persista en la memoria de la máquina, si queremos que los persista en memoria, en disco, o si queremos que los replique a otra máquina, ¿no? Esto es importante porque cuando tenemos un receiver como Kafka, en donde estamos esperando que una CK, o sea, que realmente los datos han llegado a Spark correctamente, depende de lo que le pongamos aquí, nuestro throughput va a aumentar o va a disminuir, ¿no? O sea, vamos a ser capaces de leer más o menos mensajes de Kafka en función de lo que le pongamos aquí, porque el proceso de streaming tardará más. Una cosa es meterlo en memoria y otra cosa es meterlo en memoria y en otra máquina, ¿no? Donde estamos ya dependiendo de la red y necesitamos una CK de que todo vaya bien, ¿no? Por otro lado, la forma que tenemos de guardar cuando nosotros tenemos nuestra clase receiver, con un streaming context podremos crear data frame de esta manera. Es bastante fácil y de esto solo podríamos asignar una variable que ya tendríamos nuestro dstream, y ese dstream pues podemos hacer cosas de operaciones, transformaciones de streaming, ¿no? Por otro lado, la parte de actor sería extendiendo actor helper, en donde nosotros en uno de los mensajes que reciba nuestro actor, o sea, da igual el mensaje que sea, eso ya depende de tu aplicación, de lo que necesites, ¿no? Pero en un caso tendremos que llamar al store. Ya llamando al store, nosotros estamos guardando este mensaje dentro de un dstream. Si recibiéramos miles de mensajes, aquí generaríamos miles de mensajes para Spark. Y la manera que tenemos de crear luego un data frame o un dstream sería con esto, ¿vale? Entonces nosotros, cuando hemos dicho que Sparta tiene un SDK, básicamente lo que nos basamos es que tenemos una clase abstracta input que acepta propiedades y dentro tenemos una función setup en la que nosotros le vamos a pasar un contexto de streaming y un nivel de storage. De esta manera, si yo me quisiera hacer un input de Sparta, por ejemplo el de Twitter, ¿no? Pues llegaría y esta función, a la hora de implementarla, pues crearía con mi streaming context, llamaría a Twitter utils, que es de Spark, y generaría un data frame, o sea un dstream
de Spark. Como realmente lo que espera nuestra función es un dstring de row, pues lo que tendría luego que hacer es transformar ese dstring de string a un dstring de row. Row es una clase de Spark que se usa para Spark SQL, que no es más que un array de valores, ¿no? Bueno, si aquí, bueno, es fácil y bueno, nosotros hemos hecho el de WebSocket, lo podemos ver aquí, lo tengo abierto para que veáis un poco que no es tan difícil como parece. Realmente aquí extendemos receiver y hay aquí un momento en donde nosotros tenemos que llamar a la función store en el onStart. Realmente lo que estamos haciendo es abrir la conexión al socket y después, depende del mensaje que nos esté mandando, llamar a store. Es simple, una llamada a una función y nos está generando datos de streaming dentro de Spark. Y bueno, y por otro lado, nuestro input de WebSocket sería tan fácil como llegar y hacer un new de WebSocket Receiver, que es nuestra clase, y con sus parámetros, como eso nos devolvía un dstring, simplemente lo que tenemos que generar es una row. Con esto generaríamos nuestra row con los datos que nos ha devuelto, ¿no? el WebSocket. Seguimos por aquí. Bueno, nosotros luego, aparte, hemos hecho uno que es un poco más complicado, ¿no? Dijimos, ¿qué receiver le falta a Spark que sea de los que suele usar la gente, ¿no? Y dijimos, pues el de RabbitMQ. Como he comentado, Spark tiene Spark Package, que es una manera que han hecho ellos para que la gente contribuya al proyecto, pero desde proyectos que están separados de Spark, ¿no? No están dentro del repositorio de Spark. Y bueno, nosotros hicimos el de RabbitMQ, lo mismo que en Stratio hemos hecho el de MongoDB. Realmente lo que hacemos es extender el SDK, ofrecemos más funcionalidad y este receiver también es open source, lo tenemos en GitHub y realmente hace lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Extendiendo receiver, pero con otra función, con otra clase distinta, ¿no? Porque esa clase nos va a permitir hacer cosas más avanzadas, ¿no? Si lo vemos aquí en la web de GitHub, ya se ve que es un poco más complicado, ¿no? Pero realmente lo que Spark nos ofrece es un receiver que ya nos devuelve un dstring, ¿no? Este receiver tiene más funcionalidad, se le puede hacer hacer que sea más distribuido, que sea tolerante a fallos y ese tipo de cosas, que bueno, cuando haces un receiver de WebSocket no lo necesitas, pero si haces un proyecto como este con RabbitMQ, pues quizás sí necesites ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente, entonces ya no tienes que extender receiver, sino que tienes que extender receiver input y string. Es otra clase de Spark. Realmente por debajo, al final, sí que debes de implementar extender receiver, pero esta sirve para que puedas acceder a otras funcionalidades, ¿no? Nos vamos a venir aquí. Bueno, y luego Spark sí que tiene un problema, ¿no? Cuando nosotros creamos un receiver, ese receiver dentro de Spark se levanta dentro de un executor. O sea, solamente vamos a tener una máquina recibiendo datos de streaming. Esos datos de streaming luego se tienen que distribuir por el clúster. Si yo tengo un clúster de 1000 máquinas, ¿de qué me sirve tener solamente una recibiendo datos, ¿no? Un poco ineficiente. Entonces, bueno, Spark en ese aspecto creó un receiver de Kafka que le llamó Kafka Direct,
tendríamos el de Kafka normal y el direct. El direct lo que hace es que en cada executor levanta como un receiver de Kafka. De esa manera nosotros podríamos recibir datos en todas las máquinas del clúster y luego cada una de ellas procesar la parte que le toque, ¿no? Realmente lo que está haciendo dentro de Kafka es que cada receiver en Kafka tiene un offset de por dónde va leyendo dentro del topic, ¿no? Y cada máquina tiene un offset distinto. Por otra parte, el receiver de Kafka Direct implementa ya cosas que son importantes dentro de streaming, porque bueno, el fault tolerance es una parte importante cuando luego nos enfrentamos a la vida real y en los proyectos te dicen que no se puede perder ni un solo evento, ¿no? Entonces necesitamos un receiver que sea fault tolerance para que cuando nuestro clúster o una máquina se cae no perdamos ni un solo dato, sino que se levante otro y siga por donde estaba, ¿no? De esa manera, Spark lo ha hecho y nos ofrece la API para nuestros propios receivers una forma de hacerlo, ¿no? Nos aconseja que debemos de implementar nuestra política de ACKs para que cuando nosotros conectamos, si perdemos conexión a lo que estemos recibiendo, pues tengamos un restart, ¿no? y creemos una política de reconexión. Por otro lado, la forma de guardar muchos eventos dentro de Spark, porque la función de store normal es me llega un mensaje y lo guardo, pero ellos recomiendan que usemos un store de un iterador, o sea, de un conjunto de elementos. De esa manera, cuando nosotros guardamos dentro de un dstream un iterador con muchos elementos, vamos a tener que esperar el ACK de muchos, no de uno individualmente, ¿no? Ese tipo de cosas sería ya pues cuando nos decimos, vale, voy a hacer un receiver, pero voy a hacer un receiver que realmente pues sea usable. Y bueno, aquí esta parte es importante porque vamos a contar cosas que nosotros nos hemos peleado mucho con Spark Streaming a la hora de ejecutar en cluster, con los contextos de Spark y todo eso, ¿vale? Que están normalmente relacionados con la JVM, con la máquina virtual de Java. Como sabemos, en Spark Streaming y en Spark no podemos tener dos contextos en una sola máquina virtual. En cuanto creamos el segundo, nos va a dar un error o nos va a dar un warning, ¿vale? Y entonces no nos va a funcionar el streaming. Por lo tanto, no podemos levantar dos ejecuciones de streaming simultáneas dependiendo del mismo contexto de Spark. Por otra parte, os recuerdo que como mínimo cada proceso de streaming necesita 2 cores, ¿no? Que es algo que algunas veces cuando hacemos pruebas no nos acordamos y le damos solo un core y en nuestra máquina dicen no me funciona, ¿no? Y es que realmente necesita un core más, ¿no? Si nosotros creamos correctamente nuestro contexto de streaming, también es bastante importante hacerlo tolerante a fallos. Para poder hacerlo tolerante a fallos, Spark nos recomienda seguir como una especie de patrón a la hora de crear los contextos, sobre todo el de streaming, porque él necesita que activemos el checkpoint. El checkpoint es una forma de guardar todo lo que nos va entrando de streaming, lo va persistiendo en HDFS o en un sistema distribuido de almacenamiento. Entonces, por un lado necesitaríamos activar el checkpoint y por otra parte, cuando creamos nuestro contexto de streaming, tenemos que seguir el patrón de diseño este. Esta función que aparece aquí es en donde dentro de esa función tenemos que crear nuestro contexto de streaming, crear nuestros data frames, hacer las transformaciones sobre los data frames y hacer las acciones. Todo tiene que estar dentro de esta función. O sea, es como que todo nuestro programa lo tenemos que encapsular dentro de esto. Y por otro lado le tenemos que decir la ruta del checkpoint donde tiene que ir guardando toda la información de streaming. Por otro lado, también es importante que los contextos de Spark los creemos de esta manera, los creemos o accedamos a ellos de esta manera.
porque así no vamos a estar creando un contexto de SQL cada vez que lo necesitemos, sino que vamos a ir reaprovechando el mismo, ¿no? Pensad que cuando nosotros ejecutamos cosas dentro de Spark, cada executor tiene un objeto de Spark SQL si nosotros lo creamos, ¿no? Es un singleton. Por otro lado, sí, hay muchos problemas con el tema de parar los contextos. O sea, cuando nosotros paramos el contexto de streaming, siempre tenemos que hacerlo gracefully. Porque si nosotros paramos el contexto de streaming y no le seleccionamos gracefully, lo que va a hacer es que todos los batch que tenga pendientes de procesar los va a perder, ¿no? Entonces puedes estar perdiendo información. Si lo haces gracefully y dices, vale, termina, pero todo lo que tengas pendiente, acábalo. Por otro lado, el contexto de streaming sí que podemos hacerle un stop, pero el contexto de Spark hay que tener cuidado porque si nosotros hacemos un close del contexto de Spark, luego no vamos a poder volver a levantarlo. Cuando lo levantamos realmente Spark tiene muchos problemas y nos va a dar errores y no va a funcionar bien. O sea, realmente nuestra aplicación tendría que volver a arrancarse para que ese contexto de Spark lo podamos volver a crear. Esto es importante también a la hora de los test de integración, porque algunos test de integración que comparten la JVM, si yo creo en un test un contexto de Spark, ese contexto de Spark puede compartir cosas con otro contexto de Spark que se cree en otro test. Entonces, si nosotros matamos en un test un contexto de Spark, un Spark context, en el otro test vamos a tener fallos, ¿no? Y realmente el test no va a pasar. Nosotros en algunos casos lo que hemos hecho es resolver ese tipo de cosas con el getOrCreate, o sea, que todos los tests de integración compartan el mismo Spark context. O sea, si en esa JVM tenemos un contexto de Spark, realmente lo que queremos es que lo coja, no que lo cree. Y bueno, y luego en streaming, un caballo de batalla grande cuando hacemos aplicaciones de streaming son los problemas con la serialización. Nosotros hay que tener cuidado con los closures porque puedes estar accediendo a datos que no son serializables, ¿no? Entonces siempre, algunas veces nos viene muy bien meterlo dentro de un objeto de escala y esas funciones que tenemos ahí dentro sí que están accesibles en cada executor, porque cada executor tiene una copia de esos datos, ¿no? Entonces son nuestros amigos, pero tenemos que usarlos con cuidado, porque si metemos demasiadas cosas dentro de los objetos de escala, pues vamos a generar mucha información, memoria que van a necesitar cada uno de los executors. Y bueno, ¿cómo hemos resuelto en Sparta el tema de que no podamos tener dos contextos de streaming? Si recordáis, en Sparta, cuando nosotros nos creamos un proceso de agregación, tenemos un input y un output y hacemos nuestra agregación. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tener dos? Si yo quiero leer de un topic de Kafka y eso guardarlo en un Mongo, y por otro lado quiero leer de un RabbitMQ y guardarlo también en un Mongo o generarlo en un Cassandra, ¿no? Pues en un principio nosotros optamos por un proyecto que hay en TestSpark, que es JobServer, pero no cubría nuestro caso de uso, ¿no? Y realmente vimos que si nosotros usábamos los cluster managers de Spark, eso lo podríamos resolver, ¿no? Entonces intentamos hacer Sparta como si fuera un gestor de jobs de Spark, de forma que nuestro driver de Sparta, que tiene actores de ACA, donde cada actor de ACA pues tiene como el control de su contexto de streaming, y esos actores lo que van a generar son jobs, son Spark Summit dentro de un cluster manager de Spark. Los cluster managers de Spark que conocemos, Mesos, Jack y Spark Standalone, ¿no? Cuando nosotros hacemos un Summit,
nosotros estamos usando normalmente Yarn y Mesos porque nos permiten generar ese summit en modo cluster. En modo cluster nos da la ventaja de que podamos tener el driver de Spark corriendo dentro del clúster. Que no sea nuestra máquina de Sparta la que esté levantando por cada job que generemos, que no esté generando aquí un programita que sea el driver de Spark, sino que nosotros delegamos en el gestor de recursos a dónde se va a ejecutar ese driver de Spark, ¿no? De esta manera podremos generar muchos y cada uno de ellos tiene su máquina virtual de Java, sus jars con su ClassPath y cada uno de ellos pues tendrá su receiver, su executor. Podremos controlar todo lo que serían los recursos, ¿no? que le vamos ofreciendo a cada uno de los jobs. Aquí lo podemos ver un poco más en detalle. Bueno, en un principio es importante cuando nosotros generamos un summit que le demos a nuestro job los recursos suficientes, ni más ni menos, ¿no? Porque esos son los que luego va a tener cuando se ejecute dentro de Yarn, de Mesos, gracias al Spark Summit. Sí que es importante que eso lo hagamos en un modo Coarse Grainer de Spark, porque los procesos de streaming realmente no son procesos de batch en donde yo tengo ahora un pico porque voy a hacer una query y luego después mi programa va a estar ocioso. No, realmente un proceso de streaming está siempre corriendo. Tenemos más o menos unos ratios de entrada de información. Por lo tanto, no podemos asignarle los modos que tiene para Mesos y para Yarn, en la que de forma dinámica Spark va reasignando recursos del clúster a cada tarea que ejecuta. Esto suele ser más para procesos de batch y no para procesos de streaming. O sea, nuestra ejecución dentro de Coarse Grainer es mucho más óptima que dentro de las otras dos opciones que nos ofrece. Luego, por otro lado, es importante lo que tenemos aquí en medio porque, bueno, esto nos gusta a nosotros mucho, a los de Sparta, porque nosotros realmente cuando ejecutamos en clúster, como lo hacemos en modo clúster, no sabemos en qué máquina se ejecuta el driver de Spark. Y bueno, si no sabes dónde se ejecuta, ¿cómo puedes pararlo o cómo puedes comunicarte con él, ¿no? Entonces lo que pensamos es en usar Zookeeper para ese tipo de cosas. Nosotros realmente lo que hacemos es que cuando ejecutamos un trabajo, un job, en Zookeeper vamos a guardar la información de ese trabajo, ¿no? Y mediante listener que se ejecutan dentro de actores de ACA, pues vamos a poder controlar cuándo se produce un cambio dentro de esa ruta de Zookeeper en donde estamos guardando la información de estado del job o algo así similar, ¿no? En cuanto se produce, por ejemplo, yo le mando un mensaje desde el driver de Sparta, escribo en Zookeeper en un path y digo, este job lo quiero parar. Como dentro del driver de Spark que se está ejecutando en el clúster tenemos otro listener que está leyendo ese path, pues realmente podemos coger y parar el trabajo, hacer un stop del Spark context y matar nuestro programa, ¿no? De esta manera lo que hacemos es que tenemos una comunicación bidireccional con los trabajos que ejecutamos dentro del clúster. No solamente le mandamos mensajes en una dirección, sino que el clúster también nos puede mandar información del estado del job, de cómo va el streaming, de cuántos eventos está procesando, y así nos aislamos un poco de las APIs que tiene cada gestor de recursos, porque Yarn o Mesos tienen su API en donde podemos consultar y podemos ver información de cada ejecución. Por otro lado, Spark también nos ofrece su API, ¿no? Que cada vez tiene más utilidades, pero bueno, de esa manera nos aislábamos un poco de cada uno de los gestores de los cluster managers, ¿no? Y bueno, aquí lo que sí que es importante, os vuelvo a hacer insistencia, es que tenemos que tener el checkpoint activado.
para poder tener el fault tolerance. Y luego, por otro lado, es importante esto que nosotros nos hemos peleado bastante. Cuando nosotros hacemos un submit dentro de Spark, le podemos pasar hash para que estén dentro del class path de ese trabajo de Spark. Pero realmente esos hash los podemos mandar desde nuestra máquina poniendo una ruta local donde se pasa por HTTP, o bien le podemos mandar una ruta de HDFS porque nosotros hemos subido esos hash a HDFS, ¿no? Pues eso funciona tanto en standalone como en YARN, pero en Mesos no funciona. Y entonces hay que inventarse alguna manera de poder coger esos hashes y que los tenga dentro del class path del driver que se ejecuta dentro del cluster. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos era subir los ficheros HDFS dentro de nuestro driver de Sparta y que nuestro driver de Spark lo primero que haga sea ir a HDFS, descargarse los ficheros, añadirlo al class path de su máquina, que sería el class path del Spark driver, y luego al mismo tiempo añadirlo al contexto de Spark. El contexto de Spark tiene una funcionalidad add-jar en donde le pasamos un hash y él lo que va a hacer es que en cada ejecutor del clúster le va a pasar ese hash para que lo tenga dentro del class path el contexto de ejecución de cada tarea, ¿no? Y bueno, ahora lo que sí que vamos a ver los outputs de Sparta, que bueno, aquí es una parte importante porque es la integración que nosotros hemos hecho entre Spark Streaming y Spark SQL, ¿no? Para poder hacer consultas sobre el streaming de datos, hemos implementado alguna cosa que al fin y al cabo cualquiera que lo quiera hacer es sencillo. Nosotros en un principio lo que quiero destacar es que podemos transformar un dstring, o sea, nosotros siempre cuando recibimos datos nos devuelve a lo mejor el input de Kafka un string, ¿no? Y ese string dice, bueno, ¿y ahora qué hago con él? O, por ejemplo, con una función de map lo podríamos pasar a un tipo row, ¿no? De esta manera. O bien, imaginad que un string es un JSON y ese JSON lo queremos pasar también a una row, donde hay una lista de valores. Simplemente haciendo también un map y parseando con la librería de JSON, podríamos extraer todos los valores del mapa que nos devuelve, ¿no? Y de esta manera generaríamos una vez más un dstring de row, pero con todos los valores del JSON. O sea, del JSON con todos los valores. Para los que sepan escala, esto no está bien hacerlo. Y bueno, y todo esto que vemos aquí, pues se puede hacer también con los RDD, ¿no? Porque al final un dstring no es más que de un conjunto de RDD. Normalmente vamos a tener siempre dentro de un dstring un solo RDD. A no ser que usemos transformaciones de ventana, en donde en ciertos casos puede ser que lleguemos a tener más de un RDD. Pero lo normal es que tengamos un solo RDD dentro del dstring. Ahora después igual lo vemos más adelante. Luego, nosotros en Sparta lo que hemos intentado hacer es que todas las entradas y salidas de cada uno de los componentes de Sparta sean genéricas. O sea, elegir un tipo de dato común para de esa manera poder hacer como workflows en donde tú puedas intercambiar las piezas de los distintos componentes libremente, ¿no? Porque la entrada de uno y la salida de otro son iguales. En esa lección lo que decidimos usar fue la row de Spark. ¿Por qué la row de Spark? Porque si nosotros en cualquier momento tenemos un dstring de row, si hacemos un for each RDD, nuestro RDD va a tener dentro rows. Por lo tanto, aplicándole un esquema, podríamos tener un data frame, ¿no? Si os fijáis, aquí lo que haría sería, con el SQL context, crearíamos un data frame donde la función create data frame le pasamos el RDD y el esquema. En la última mitad de Spark
creo que mi compañero Jorge ya explicó un poco como un caso, un ejemplo de cómo hacer esto, ¿no? Pues nosotros dentro de Sparta esto lo hemos usado bastante para que en cualquier momento un dstring lo podamos convertir a un data frame y ese data frame lo podamos guardar ya en cualquiera de nuestros outputs. Porque si tenemos todos los paquetes de Spark para guardar en Mongo, para guardar en Cassandra, para guardar en Elastic, podemos aprovecharnos de todo eso para persistir un data frame y realmente lo que estaríamos haciendo es guardar los datos que nos están entrando en streaming, ¿no? Imaginad que con este data frame también le podemos hacer una query SQL y de esa manera podríamos estar haciendo ya cosas con Spark SQL dentro de un proceso de streaming, ¿no? Nosotros en Sparta, en nuestro SDK, el output, realmente, bueno, aparte de estas propiedades, de recibir una lista de esquemas, lo importante son estas dos funciones, que una no es necesario implementarla y otra sí. El setup, imaginad que nosotros nos vamos a hacer un output de Mongo. Pues yo diría, bueno, pues yo tengo datos de streaming y los quiero guardar en Mongo. Pues, ¿qué tendría que hacer en un setup? Setup realmente dentro de Sparta se ejecuta cuando arranca Sparta. Dentro de cada executor, eso se ejecuta, ¿no? De esta manera nosotros podríamos aquí crear índices con la librería de Mongo, podríamos hacer otro tipo de cosas, como en Cassandra crear las tablas, crear un case space, o crear índices de Elasticsearch. Y luego por otro lado tendríamos la función user. User es la función que realmente Sparta usa cuando nosotros queremos persistir un data frame, pues nosotros usamos esta funcioncita. Si nosotros implementamos esta función, realmente lo que acepta es un data frame. Si recordamos que nosotros aquí generamos un data frame, si llamamos a user y le pasamos el data frame, pues ya lo tenemos, ¿no? Podríamos guardar ese data frame con cualquiera de las APIs que nos ofrece Spark con su API de data source. Un ejemplo que se vio también en el último meetup sería, pues nosotros tenemos un data frame, hacemos un write, le pasamos el formato de Mongo, que sería con, data source, Stratio, Mongo, y le ponemos en su modo, le pasamos sus opciones y hacemos un save. Ya tenemos guardado el data frame dentro de Mongo de una colección de Mongo. Ahora, una cosa importante que nosotros dejamos abierta es que como realmente le estamos pasando un data frame, podríamos no usar una de las librerías de Spark. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho un output de Kafka, que eso lo que nos da la utilidad dentro de Sparta es de generar un proceso de streaming en donde la salida no es una base de datos, la salida sigue siendo un streaming. Nosotros nos entran 1.000.000 de eventos, agregamos y generamos una salida a Kafka de 100 eventos. Y eso lo va a consumir otra aplicación o lo va a consumir otro programa dentro de la arquitectura que se monte, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros de esta manera podemos hacer un output de Kafka, por ejemplo, porque si nosotros dentro del data frame hacemos un for each partition, aquí nos está devolviendo una lista de rows, es una secuencia de rows. Podemos crear una conexión a Kafka y luego hacer un save de cada una de las rows, ¿no? Es algo sencillo, pero realmente nos está dando mucha potencia, ¿no? Porque podemos generar una salida a cualquier cosa realmente. Imaginaos que aquí en lugar de hacer eso, pues mando un email o mando un mensaje de texto o mando una alarma a un móvil o algo así, ¿no? En este sentido, lo que nosotros hemos implementado es una cosa que hemos llamado triggers, para que cuando nosotros tenemos un flujo de entrada de datos y los transformamos, esos datos que serían como una parte de una ETL, ¿no? Pues realmente podríamos generar un trigger y como nuestras entradas y salidas son comunes y tenemos un data frame, pues ese data frame lo podemos registrar como una tabla temporal. Al registrarlo como una tabla temporal, le podemos hacer consultas de SQL.
Imaginaos que nosotros tenemos un objeto que tiene aquí dentro una consulta, un select asterisco from no sé qué, ¿no? Pues de esta manera podemos generar una consulta SQL sobre el streaming y la salida sigue siendo un data frame. Lo podemos persistir en Mongo, podemos hacer otra vez cualquier tipo de guardado de esa información. Aquí luego también tenemos, nosotros dentro de Sparta tenemos los inputs, transformamos los datos, pues por ejemplo cuando nos llega un JSON y queremos elegir ciertos campos realmente, pues nosotros esa salida de esas transformaciones podemos generar un streaming o bien podemos generar cubos. Los cubos de Sparta pues son agregaciones, ¿no? En el mundo lab eso es bastante conocido, en donde ahí hablamos de dimensiones, de operaciones y todo eso, ¿no? Pues realmente sobre la salida de esos cubos pues también podemos generar triggers, porque en nuestra salida sigue siendo un data frame, ¿no? Podemos hacer una consulta SQL donde realmente hagamos una agregación, hagamos un group by, o sea que podemos hacer post-agregaciones o podemos filtrar nuestra salida. Imaginaos que aquí estamos contando algo, por ejemplo, la web de Meetup, el número de respuestas que nos está devolviendo positivas o negativas, ¿no? Pues si nosotros decimos que nos avise o queremos generar una alarma en base a una consulta, pues la podemos hacer así, ¿no? Podemos hacer un select asterisco del cubo en donde el conteo sea mayor que 30, por ejemplo, ¿no? De esta manera estamos haciendo algo parecido a lo que podría hacer un CEP, un Complex Event Processing, pero dentro de Spark. Muy simple porque solamente hacemos consultas SQL, pero realmente puede cubrir muchos casos de uso, ¿no? Y bueno, pues eso, nosotros podemos hacer, de esta manera podemos hacer alertas, agregaciones, filtrados y otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí en este apartado lo que vamos a ver son las opciones, las cosas que hacemos de streaming más avanzadas dentro de Sparta, ¿no? Dentro de las cajitas esas que hemos visto en la arquitectura, en la parte de streaming puro sobre los DStream, jugamos mucho con las funciones de ventana, ¿no? La función de update state by key es la que nosotros nos da toda la utilidad para poder hacer todo este tipo de operaciones. Por otro lado, quiero resaltar esto, que es algo muy simple, pero que bueno, igual la gente no sabe que se puede hacer, ¿no? O sea, si yo por ejemplo tengo una clase de configuración donde tiene parámetros de configuración, de ventana, de un proceso de streaming, realmente si nosotros tenemos un DStream, haciendo esto podríamos generar una secuencia de DStreams y cada uno de ellos pues tendría una configuración distinta. Imaginad que hacemos de este DStream, nos venimos aquí y por cada elemento de elements tiene una ventana distinta. Pues realmente estamos generando una secuencia de DStream en donde cada uno de ellos tiene una ventana distinta de tiempo, en donde podríamos jugar con la temporalidad de los datos, ¿no? Esto es importante porque para nosotros nuestras operaciones son stateful, o sea, cuando recibimos datos tenemos que jugar con ventanas hacia atrás y al mismo tiempo tenemos que caducar información y seguir recibiendo, ¿no? Y ir procesando solamente en base a lo que no tenemos caducado, ¿no? En ese sentido, en los últimos meetups creo que se vio ya la función de update state by key o reduce by key and window, en donde la API normal de Spark es esto que veis aquí. Esto sería lo que la gente normal ve cuando le pincha en update state by key, pero por dentro Spark tiene más implementaciones de esta función. Esta función realmente está llamando a otro update state by key con otros parámetros.
de aquí lo importante sería quedarnos con que nosotros nos están entrando una secuencia de elementos, podemos o no tener un estado y vamos a devolver un nuevo estado. Si os fijáis, esto es un option, por lo tanto podemos devolver un none. Dentro de Scala, si nosotros aquí devolvemos un none, lo que estamos haciendo en esta función exactamente es eliminar datos, ¿vale? O sea, de esta manera, si aquí devolvemos un none, caducaríamos esa información. Pero esto a nosotros no nos valía. Entonces nos vinimos aquí. Esta función de UseStateByKey de Spark realmente nos da mucha más potencia porque fijaros en la función de update. A nosotros nos entra un iterador con estos tres elementos y vamos a devolver un iterador de clave y el nuevo estado, ¿no? ¿Qué pasa? Que para caducar datos lo controlamos nosotros porque si este iterador que devolvemos le hacemos un filtrado, estamos caducando información. O sea, si nuestro operador entra 1000 elementos y hacemos un filter donde la edad sea menor que 30, caducamos todos los que no nos valgan, ¿no? Eso sería un ejemplo que no es lo que hace Sparda, pero bueno, para que se entienda. Y realmente aquí, si os fijáis, lo que se está conservando es la key y volvemos a tener secuencia de elementos que son los que nos están entrando en el streaming y tenemos el estado anterior. O sea, cuando es el primer streaming, este option es none, no nos está llegando nada. Pero cuando ya estamos generando un streaming continuo donde estamos mirando los estados anteriores de los valores, en este option sí que vamos a tener un valor del estado anterior. Y en base a ese valor anterior y a los elementos nuevos que nos han entrado, tenemos que generar una salida. Que sería como el nuevo estado en base a lo anterior. Por ejemplo, si estamos haciendo operaciones de agregación, cuando hacemos un... A ver, aquí, sí. Cuando hacemos un count, por ejemplo, o un sum, estamos sumando elementos, la suma de esos elementos es asociativa, porque el estado anterior nos vale, sumamos los elementos nuevos de esa clave que estamos contando y generamos el nuevo estado. Hay cosas que no son asociativas, entonces en esos casos necesitamos saber contar todo lo anterior para volver a generar el estado nuevo, ¿no? Eso lo tenemos que intentar evitar y solamente usar operaciones asociativas porque realmente en cada iteración tenemos que reprocesar todo el streaming, ¿no? Pero bueno, esta función es la que nos permite a jugar con ese iterador y todos esos datos, ¿no? También nos permite generar un partitioner. Ese partitioner realmente, dentro de este UseStateByKey, por dentro, lo que está haciendo es un massPartitions. O sea, está cogiendo los RDD, está cogiendo nuestra función y se la está pasando a un massPartitions de Spark. De esa manera, que si os veis, esto es código de Spark que lo he pegado aquí. Realmente lo que está haciendo es eso. Y le está diciendo, oye, cuando recalcules, los datos van a tener el mismo particionamiento que tenían. Este partitioner y esto es importante porque realmente en cada batch que vamos a procesar no va a mover datos de un sitio a otro, sino que va a tener siempre los datos en la misma localización dentro del clúster, ¿no? Y por otro lado, es importante también saber estas dos cosas. El checkpointing lo hace automáticamente, nosotros no tenemos que hacer un checkpoint del dstring que le entra a la función UseStateByKey, porque el checkpoint es necesario que esté activado para las operaciones de ventana stateful. Y luego, por otro lado, necesitamos vamos a tener siempre un único RDD dentro del dstring. Eso
es importante a la hora, por ejemplo, cuando nosotros queremos crear un data frame y queremos hacer una consulta sobre él, porque dice, ¿y si tengo más de un RDD? Y si yo hago un for each RDD ya estoy consultando sobre datos que no serían toda la información, ¿no? Pero no, realmente cuando hacemos un update state by key, eso por dentro está haciendo, tiene por dentro solamente un RDD. Bueno, en resumen, podemos caducar los datos, controlamos el partitioner y podemos tener conciencia de qué datos nos están entrando nuevos y qué datos son antiguos, para que los nuevos los podamos persistir o los antiguos los podamos dejar dentro del streaming, pero no los sigamos arrastrando, ¿no? Porque no han cambiado su estado. Y bueno, y en el futuro, en Spark 1.6 han sacado Map with State, que es una función de Spark que es del orden de 10 veces más rápida que Update State by Key, por lo tanto hay que actualizarse, y Kafka Streams, que parece que mola bastante. Por otro lado, bueno, aquí lo veríamos un poco dentro de nuestro código, pues cómo realmente nosotros usamos eso, ¿no? Aquí veis la función UpdateStateByKey, donde le pasamos una función, un partitioner y si lo recordamos o no. Esta función realmente es una de estas dos funciones en base a un parámetro de configuración, ¿vale? O sea, una es asociativa con tiempo y otra es asociativa sin tiempo, porque realmente nosotros podemos hacer que el streaming funcione con tiempo o sin tiempo y que el streaming sea infinito, ¿no? Y por otro lado destacar que nosotros lo que nos devuelve, por supuesto, lo podemos asignar a una variable donde esto es un dstring y ese dstring se lo podemos pasar a otras funciones que hacen otras cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, veríamos qué es lo que habría dentro de la función de asociativa. Este filter, si recordáis el iterador, nosotros podríamos hacerle un filter y de esta manera caducaríamos información, o sea, datos que ya no necesitamos. Por ejemplo, si solamente queremos procesar el último minuto de datos, pues si tuviéramos un campo con el tiempo, podríamos filtrar en base a ese valor, ¿no? Y bueno, y luego después pues, nosotros hacemos un flat map, pero ya pasamos a lo que sería la función de agregación pura, ¿no? Que es la que devuelve un resultado, que sería esto de aquí. Y bueno, y importante recordar, que creo que mi compañero Jorge ya lo ha recordado varias veces, usar map values, flat map values, evitar el uso de Shuffle dentro de Spark porque es mucho más óptimo. Usar combine by key, olvidarnos del group by key, si nos cuadra poder hacer un combine by key o un reduce by key. Intentar filtrar siempre la información, cuanto antes la filtremos, menos información vamos a ir procesando en continuas transformaciones que hagamos después. Elegir un buen partitioner y hacer un caché, un persist de los datos si vamos a hacer varias acciones con ese RDD o con ese data dstring o ese data frame. Y bueno, y luego el map partition sí que es importante en caso de que nosotros, por ejemplo, si hacemos un map y dentro del map levantamos una conexión a la base de datos, estamos haciendo una conexión por cada elemento. Si nosotros lo hacemos dentro de un map partitions, el map partitions realmente vamos a trabajar con un iterador que va a ser el conjunto de elementos que hay dentro de un executor. Cada executor tiene un conjunto de elementos del RDD. Por lo tanto, podemos levantar una conexión a la base de datos y dentro realmente hacer el salvado de todos esos datos en un bulk operation o en algo así, ¿no? Y bueno, luego por supuesto que podéis entrar en GitHub y ver todo nuestro código y todas las cosas feas que hacemos. Ahora, lo que sí voy a hacer una pequeña demostración de
de lo que nosotros hacemos, para que lo veáis un poco funcionando y eso. Y lo voy a enseñar directamente pues con mi IntelliJ y... A ver. Vale, aquí tengo abierto el proyecto de Sparta. Lo corro y ahora cuando arranque vamos a ver cómo podemos... Tenemos un frontend en donde podemos visualizar qué cosas tenemos creadas, políticas. ¿Veis? En localhost tenemos nuestros inputs de Twitter, uno de Socket y tenemos output, Kafka, Mongo, otro que sería de Mongo. Y realmente el ejemplo este que quiero hacer, lo que va a hacer es recibir información de Twitter, de todos los tweets, y esos tweets va a generar tanto triggers como cubos. Y esos cubos y esos triggers no los va a guardar solo en Mongo, sino que los va a generar en Kafka, ¿no? Entonces vamos a ver varios consumers de Kafka y esos consumers van a ir recibiendo los datos de streaming agregados, ¿no? Entonces vamos a generar como un proceso que es como un bucle, ¿no? Aquí dentro de las políticas, para nosotros una política es como la configuración completa de un input, un output y todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Os puedo enseñar un poquito aquí cómo lo hacemos. Elegiríamos el input de Twitter, tendríamos una transformación de Morphline. Morphline es una herramienta que nosotros usamos, una librería que nos permite parsear y realizar transformaciones sobre datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que Twitter nos devuelva un JSON y ese JSON nos vamos a quedar con el nombre de usuario y con el número de followers que tiene ese usuario, ¿no? O sea, en cada tweet que cualquier persona escribe, pues Twitter nos devuelve esa información con tu nombre de usuario y cuántos followers tienes, ¿no? Realmente, mira, aquí nosotros podemos generar un trigger y decimos, sobre los últimos 10 segundos, quiero que me vayas devolviendo los usuarios que tienen menos de 100 followers. ¿Por qué le ponemos también lo de 10 segundos? Yo la ventana de tiempo que le tengo puesta al proceso de streaming son 10 segundos. Nuestro batch, interval, son 10 segundos. Si realmente nosotros aquí hacemos un window de ese 10 string y le ponemos 10 segundos, vamos a recibir un solo RDD. Si yo le pusiera 5 segundos, realmente lo que vamos a recibir son 2 RDD, porque nuestro slide interval sería menor que nuestro batch interval, ¿vale? Estos parámetros de ventana son importantes que siempre sean en un múltiplo del tamaño de la ventana de batch, ¿vale? Y bueno, luego aquí más adelante en Sparta podemos crear cubos. Aquí tenemos los usuarios, donde seleccionamos el usuario como dimensión. Followers sería una operación de max sobre el followers count, que es lo que nos devuelve el tweet. Y luego aquí, por ejemplo, lo que nos vamos a hacer es que lo vamos a guardar en Mongo, en Kafka, y tenemos otro trigger que sería most important, en donde nos quedaríamos con los que tienen más de 1000 followers, ¿vale? De esa manera podríamos tener en un sitio los que son menos importantes y en otro lado los que son más importantes. Y esto también lo podemos guardar en Mongo o en Kafka, ¿no? Recordáis que teníamos aquí dos outputs, que uno que era Mongo y otro que era Kafka aquí. Podemos seleccionar cualquiera de los tres, ¿no? Vale, y si nos venimos fuera, voy a preparar, aquí tengo corriendo un servidor de Kafka. Esto que hay aquí, si salgo, es un Mongo.
nosotros nos podemos levantar un consumidor de Kafka. Como he generado una salida a cada uno de los... Espera, ahí. Como la salida va a ser a colas de Kafka para generar un flujo continuo, pues realmente podemos levantar consumidores sobre esas colas donde vamos a devolver los resultados y vamos a poder ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Levantamos cada uno de las colas, de los consumidores, de los topics de Kafka, y ahora cuando lancemos si os fijáis, aquí van saliendo mensajitos, dos mensajitos de estado, y estos estados que se van cambiando aquí se hacen a través de Zookeeper con los listeners que os he comentado antes, ¿vale? Y bueno, y si ahora nos venimos aquí a los topics, vemos que ya están recibiendo cada 10 segundos, ¿veis? Aquí tendríamos mayores de 1000, followers count menores de 100, o sea, estamos generando, usando Spark Streaming con Spark SQL y al mismo tiempo generando salidas tanto a un MongoDB como a topic de Kafka. Si nos venimos a Mongo, por ejemplo, aquí usamos la base de datos, hacemos un show collections y tendríamos cada una de las colecciones que nos está creando Sparta en estos casos, ¿vale? Cada una de estas colecciones, pues, user followers, pues tendrá sus índices creados y sus cosas, ¿no? Y también podríamos, pues, visualizar datos de cada uno de los... de las colecciones, ¿no? Es el string trigger, lo que nos devolvía eran los menores de 100, ¿no? Pues vemos que tenemos el usuario, el followers count menor que 100 y de este tipo de cosas. Y no sé qué hora es. Vale. Nada, es que teníamos preparado otra cosa porque, bueno, nosotros ejecutamos dentro de los cluster managers de Jar o de Mesos y bueno, y para nuestra integración continua y para nosotros hacer pruebas, lo que nos estamos montando son Docker. Tenemos contenedores de Docker con Spark, de HDFS, de Mesos y luego con Sparta, con Kafka, y entonces queríamos enseñar cómo podemos levantar Sparta dentro de un clúster de Spark de Docker, con Docker y guardar la salida en un Mongo o en HDFS, en formato CSV y ese tipo de cosas, pero igual ya no da tiempo. Si queréis ahora podemos, si tenéis alguna pregunta o algo, pues la podéis hacer. También tenemos comida y bebida, que imagino que tendréis ya ganas de iros para allá. Y bueno, y allí en las bebidas y eso, si nos queréis preguntar a cualquiera del equipo de Sparta o a Steve, que está aquí, nos podéis preguntar lo que queráis, tanto de la empresa como de Spark, de streaming, de lo que queráis, ¿vale? Y ya está. Y bueno, los micros no sé por dónde están, si tenéis alguna pregunta, por allí. No sé si se me oye. Pues ahora te quedo. ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, yo no conozco mucho la parte de streaming de Spark, me he centrado más en la parte de batch, pero me ha llamado la atención que el output, dijiste que era un data frame y que después intentabas añadir más datos al data frame, pero no son mutables. No, pero nosotros realmente no añadimos datos al data frame, o sea... ¿Esto de update by key o...? Sí, no, el update state by key es un proceso que va antes de la salida, ¿no? Es una transformación que se hace sobre un dstring
Y esa transformación lo que nos permite es jugar con estados anteriores. O sea, si yo estoy procesando en Spark Streaming un batch de 10 segundos, con esa función podríamos estar jugando con los datos que nos han llegado en los últimos 10 segundos, en los anteriores 10, en los anteriores. O sea, depende de tu caso de uso, puedes mover la ventana el tiempo hacia atrás y ir haciendo cálculos progresivos, ¿no? O sea, no que en tu ventana no tengas que procesar siempre toda la información, sino que vayas conservando un estado de los datos que sí que es mutable en ese caso. O sea, la mutabilidad del dato dentro de las operaciones stateful, Spark nos la ofrece realmente. ¿He contestado? Sí, bueno, más o menos. Tengo que darle un poco más... Sí, es que no tiene nada que ver con un data frame. Realmente ahí con lo que se juega es con la información que hay dentro de un dstream. ¿Vale? Spark por debajo está llamando a una función compute, que es la que gestiona lo que serían los datos que están en memoria, ¿no? Es que lo que me costaba entender era, si tú por un lado tienes un streaming, que es algo que es constante, se va cambiando, que es mutable per se, ¿no? Y por otro lado tienes una salida que es un RDD, un data frame, en este caso, pero entonces, una vez que van a pasar los 10 segundos, se vuelve a crear otro data frame en la salida. Porque ese data frame, o sea, daba a entender como que es único, pero por ser como es Spark, no puede ser único, ese output. Claro, o sea, a nosotros lo que realmente hacemos es que en cada ventana en la que procesamos datos de streaming, los datos procesados, los datos actualizados, se van a una salida, van a un output. Y a ese output lo que estamos mandando es un data frame. Es como que todos esos datos que hemos agregado los generamos en un data frame y ese data frame ya lo guardamos, ¿no? En cada batch genera un data frame distinto y ese es el que se va guardando. No se mezclan, ¿no? Por así decirlo. Claro, es que no había entendido bien, por eso me costaba imaginármelo, porque cuando vi tu presentación vi ese output, Sí. como que era mutable, como que era... Y no sé, algo me estaba chocando, pero vale, ya lo he entendido. O sea, en verdad es una lista de data frames, una sucesión, ¿no? Claro, es como que en cada ventana tenemos un data frame nuevo. Una cosa que hay en la API, en la última versión de Spark, es que nosotros podemos hacer un join de dstreams. Hacemos un join por la clave y entonces vamos a tratar luego un dstream habiendo hecho un join de varios dstreams distintos. Cada uno de ellos podría tener una ventana de tiempo aplicada distinta, por ejemplo. Y podríamos estar jugando con ese tipo de datos. ¿Alguien más? ¿Israel? Sí. Pues ya está. Tenemos ahora bebida y comida ya